Es muy difícil para mí iniciar una sesión sobre filología después de haber escuchado a los filósofos y un filólogo filósofo. Entonces, para mí es difícil y sobre todo con este título, ¿no? Es decir, mi intervención va a ser una cosa muy esquemática, muy puntual, pero claro, yo ya he pensado que el título de la ponencia puede causar cierto desinterés y en este caso podríamos cambiarlo y proponer: zwei Seelen wohnen ach in seiner Brust, Nietzsche zwischen Philosophie und Dichtung. Va también, ¿no? Dos almas hay imperan en su pecho, Nietzsche entre poesía y filosofía. Sea como fuere, con un título u otro, el objetivo de mi intervención es aclarar algunas cuestiones básicas de la relación entre el filósofo Friedrich Nietzsche y su obra poética, para poder de este modo esbozar la base de la edición crítica en la que estamos trabajando en nuestro proyecto. No hay más ambición ahora. Entonces, en este proyecto nos dedicamos a Nietzsche como poeta, lo que nos conduce a algunas particularidades como punto de partida. En primer lugar, constatamos que desde muy joven y hasta el final de su vida, digamos, consciente, Nietzsche escribió poemas, siempre, siempre. No conocemos el número exacto, en muchas ocasiones se tratan además de borradores, esbozos, estudios, diferentes versiones parecidas entre sí, pero según las ediciones que existen en el mercado tenemos que partir de varios centenares de poemas. Solo hasta la edad de 25 años escribió ya unos 300, eso lo sabemos. Pero ya la inexactitud en cuanto a la cantidad deja entrever que aún no está investigado a fondo esta importante faceta de su creación. Por otro lado, llama la atención el hecho de que solo el ciclo Idyllen aus Messina, escrito en 1882, fue publicado por el propio Nietzsche en mayo de este mismo año en el Boletín Mensual Internacional Monatschrift de Ernst Meitzner. En otoño de 1888 preparó la edición de otro conjunto de poemas, los llamados Dionysos Dithyramben, de los que hemos escuchado esta mañana también esta circunstancia de su edición fallida, pero después de su enajenación no pudo llevar a cabo esta publicación. Bien, hasta ahora no existe una edición completa, ni mucho menos histórico-crítica, de los poemas de Nietzsche, ni siquiera en Alemania. Aún en vida del filósofo, 2 años antes de su muerte, se publicó bajo el título Gedichte und Sprüche von Friedrich Nietzsche, una selección de su lírica con un prólogo de su hermana Elisabeth Förster-Nietzsche, quien pretendió relevar el desarrollo poético del hermano durante unos 30 años de creación. Hubo varias reediciones de esta antología y la de 1944, titulada Feldauswahl, Feldauswahl es como una selección para el frente, ¿no? Algo así, y publicada y prologada por Claire Buchmann, mujer interesante, es otro ejemplo de cómo los nacionalistas intentaron utilizar al filósofo para su causa. Varias nuevas ediciones siguieron, ninguna de ellas, repito, es completa, ni la de 1977 de Jost Hermann, Ralf Krey, bueno, hasta la de Reclam de 1210 de Matthias Mayer, ¿no? Por no hablar de las numerosas antologías líricas en las que el poeta filósofo nunca falta. Es difícil decir cuál es la poesía más representativa en estas antologías. Probablemente es Zarathustra's Rundgesang, la que se inicia "O Mensch gib acht" y que termina "Und alle Lust wird Ewigkeit", ¿no? Bueno, me quedo con la expresión del poeta filósofo, Dichterphilosoph. El in eins von Philosophie und Dichtung, no sé cómo traducir in eins, en uno, ¿no? De filosofía y poesía, es lo que más me interesa ahora y en torno al cual girará esta ponencia y girará también los comentarios de esta edición que estamos preparando. Este in eins von Philosophie und Dichtung se manifiesta en el hecho de que Nietzsche, con excepción de las mencionadas Idyllen aus Messina y de la edición fraguada de Dionysos Dithyramben, publicó o tuvo la intención de hacerlo muchos de sus poemas de la etapa de madurez exclusivamente en el contexto de sus obras filosóficas.
Pero, ¿qué es un poema en todo este contexto, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el epigram Freunde, es gibt keine Freunde de menschliches, allzu menschliches, humano demasiado humano. Amigos, no hay amigos, exclamó el sabio al morir. Enemigos, no hay enemigos, exclamo yo, el necio viviente. Entra en la poesía de Nietzsche, el Zweiteiler Destino de Tessigo, Schicksal y Folge, die de la Morgenröte, das Vorspiel in deutschen Reimen, Preludios en rimas alemanes, eso sí, con 63 rimas que introducen con el título Tu mano prestada de Goethe, Scherzlist und Rache, Broma, Astucia y Venganza, la primera edición de Fröhliche Wissenschaften. Das Motto-Gedicht, der du mit dem Flammenspeere antepost a la cuarta parte de Fröhliche Wissenschaften, o los Motto-Verse, Ich wohne in meinem eigenen Haus, de la reedición del 87, y los Lieder de Prinzen Vogelfrei, resultado parcial de los que viven aus Messina, que terminan como apéndice de la segunda versión de la Fröhliche Wissenschaft, etcétera, etcétera. Todo eso, claro, hay que tener en cuenta a la hora de editar. Entre toda la variedad de creación poética de Nietzsche, predominan tres formas líricas: Lied, Spruch und Hymnus, canción, epigrama e himno. Este sincretismo de géneros y formas en la herencia del romanticismo no se limita a la creación lírica, sino que es una característica de toda su obra, en la que observamos una estrecha interacción entre literatura, aquí lírica, y filosofía. Tomemos como ejemplo simplemente Zaratustra, que oscila entre los géneros sin que podamos definir claramente a cuál pertenece. Y hay otro grupo de poemas que en cuanto a cantidad constituye la mayor parte de la lírica de Nietzsche, los poemas sueltos, ¿no? Nosotros ahora nos interesamos mucho por los poemas de la juventud, es decir, desde los inicios hasta su llegada quizá a Bonn o a Basel. Son, es decir, estos poemas sueltos y ya los mencionados oradores, diversas versiones de poemas conservadas en cartas, apuntes, esposos y notas. Me interesan sobre todo los poemas conservados en cartas que en este momento no están todavía clasificados del todo. En cualquier caso, queda claro que gran parte de la poesía publicada por el propio Nietzsche se inserta en contextos de otros trabajos en los que cumplen funciones compositivas específicas, ya sea como motto, lema, Vorspiel, preludio, Anhang, anexo, Nachgesang, epílogo, Einlage, Zwischenspiel, interludio, entremés, etc. Si se toma en serio esta mezcla de géneros, de poesía y prosa filosófica, y si la consideramos estrategia conceptual del autor, la publicación de textos líricos sacados de su contexto en ediciones aisladas parece problemática, como siempre se ha señalado en varias ocasiones. Y aquí una de las preguntas centrales de nuestro propósito. Como siguiente paso hay que preguntarse cuál es exactamente la función de los poemas insertados en los textos en prosa. Giorgio Colli, en el epílogo a la edición de los Dionisos Trifampi, habla de una razón, digamos, arquitectónica de la integración de poesía en la prosa como intención de Nietzsche, ich cito, innerhalb ausgefeilter Prosaschriften das Spielerische und Leichte hervorzuheben oder auf gefällige Weise eine bestimmte oder eine gewisse Spannung zu lockern, es decir, de resaltar lo lúdico y la ligereza dentro de los escritos en prosa sofisticada o aliviar una cierta tensión de una manera agradable. Puede que para la Fröhliche Wissenschaft, que contiene la mayoría de los textos líricos insertados en un marco mayor, esta suposición sea acertada, ya que el propio Nietzsche explica en el prefacio de la edición del 87 que la función de la Handvoll Lieder, welche dem Buch dieses Mal beigegeben sind, se refiere a las Lieder del Prinzen Vogelfrei, consiste en etwas Torheit, Ausgelassenheit, fröhliche Wissenschaft. Es decir, la función del puñado de canciones añadido al libro consiste en algo de necedad, alborozo o desenfado, ciencia, gaia ciencia, ciencia feliz, como se traduzca.
Mis traducciones están hechas sobre la marcha, evidentemente si hay una publicación, eso tendrá criterio filológico, ¿no? Y cabe recordar que el último párrafo del segundo libro, dedicado en una parte sustancial a los problemas del arte, bajo el título Unsere letzte Dankbarkeit gegen die Kunst, que hemos tratado ya esta mañana, nuestro agradecimiento último al arte, texto clave donde Nietzsche habla del Kultus des Unwahren, y voy a volver a citar el mismo texto, ahora en alemán, siempre citar en alemán y la traducción. Wir müssen unserer Torheit ab und zu froh werden, unserer Weisheit froh bleiben zu können. Und gerade weil wir im letzten Grund schwere und ernsthafte Menschen sind, so tut uns nichts so gut als die Schelmenkappe. Wir brauchen sie für uns selber, wir brauchen alle übermütige, schwebende, tanzende, spottende, kindische und selige Kunst. Tenemos que alegrarnos de vez en cuando de nuestra insensatez a fin de poder seguir alegrándonos de nuestra sabiduría. Y porque precisamente en el fondo somos personas graves y serias, nada nos hace tanto bien como el Schelmenkappe, un poco del bufón, ¿no? Este gorro que tiene como escabeles. ¿Cómo? Sí, cascabeles, sí. Pero lo necesitamos a nuestros ojos, propios ojos, como un remedio contra nosotros mismos. Necesitamos todo el arte arrogante, flotante, bailarín, burlón, purín y bienaventurado. La idea de la diversión, la Leichtigkeit, la ligereza, es una, y me parece muy importante, pero recordemos que este mismo fragmento comienza con la siguiente observación. Hätten wir nicht die Künste gutheißen und diese Art von Kultus des Unwahren erfunden, so wäre die Einsicht in die allgemeine Unwahrheit und Verlogenheit, die uns jetzt durch die Wissenschaft gegeben wird, die Einsicht in den Wahn und Irrtum als in eine Bedingung des erkennenden und empfindenden Daseins gar nicht auszuhalten. Si no hubiésemos admitido las artes e inventado esta especie de culto a lo no verdadero, no podríamos soportar la capacidad que nos proporciona ahora la ciencia de entender el espíritu universal de la no verdad y de la mentira. Esto es un tema que también se ha trabajado ya esta mañana, pero esto me parece importante. Por un lado, función del arte, la ligerez, y después esta idea de la verdad, hoy diríamos lo factual contra lo ficticio. Sí. Y al mismo tiempo supone, estoy todavía claro con la función de la poesía dentro de su obra. Al mismo tiempo supone Katharina Kraetz que la relación entre poesía lírica y prosa filosófica para Nietzsche también es una cuestión de estilo, creo que de eso hablaremos después. En la misma Fröhliche Wissenschaft, en el párrafo 92 creo, titulado Prosa und Poesie, dice que man beachte doch, dass die großen Meister der Prosa fast immer auch Dichter gewesen sind, sei es öffentlich oder auch nur im Geheimen und für das Kämmerlein. Und für wahr, man schreibt nur im Angesicht der Poesie gute Prosa. Oft gibt es Annäherungen, Versöhnungen des Augenblicks und dann ein plötzliches Zurückspringen und Auslachen. 4 sehr seltsame und wahrhaft dichterische Menschen waren es in diesem Jahrhundert, welche an die Meisterschaft der Prosa gereicht haben und für die sonst dieses Jahrhundert nicht gemacht ist, aus Mängel an Poesie wie angedeutet. Um von Goethe abzusehen, welche billigerweise das Jahrhundert in Anspruch nimmt, das ihn hervorbrachte. So sehe ich nur Giacomo Leopardi, Prosper Mérimée, Emerson und Landor als würdig an, Meister der Prosa zu heißen. Emerson fue el tema también ayer de una de las últimas ponencias. Y traduzco. Notamos que los grandes maestros de la prosa han sido casi siempre también poetas, sea públicamente o bien solo en secreto en su fuero íntimo, pues la buena prosa se escribe mejor pensando en la poesía. Habitualmente se producen acercamientos, reconciliaciones pasajeras, luego seguidas de rápidas huidas y bruscas carcajadas. A lo largo de este siglo se han destacado 4 hombres muy singulares y verdaderamente poéticos que han llegado a ser maestros de la prosa, para la cual, por otra parte, no está hecho este siglo.
A excepción de Goethe, reivindicado por el siglo que lo formó con justeza como hijo suyo, no veo a nadie que pueda ser designado como maestro de la prosa, a excepción de Leopardi, Mérimée, Emerson y Landlord. Insisto en esta tensión entre poesía y filosofía, y habrá que analizar a fondo las diferentes etapas, ¿no?, de esta relación en Nietzsche. A principios de los años es Nietzsche, ¿no? Aquí acaba porque esto no tiene sentido. A principios de los años 70 del siglo XIX, Nietzsche aún estaba vacilando entre las dos opciones, y esto me importa también por la poesía del joven Nietzsche en la que estamos trabajando, oscilando entre la existencia ya iniciada de filósofo y la aún posible de poeta. El 29 de marzo de 1871 escribe a su amigo Erwin Rohde: "So lebe ich mich allmählich in mein Philosophentum hinein und glaube bereits an mich. Ja, wenn ich doch zum Dichter werden sollte, so bin ich selbst hierauf gefasst. Einen Kompass der Erkenntnis, wozu ich bestimmt sei, besitze ich ganz und gar nicht. Así que poco a poco estoy viviendo mi camino dentro de mi filosofía y ya creo en mí mismo. Si todavía me convierto en poeta, estoy preparado por ello. No poseo una brújula de conocimiento de lo que debía hacer". Bien, sin embargo, ya año y medio después, Nietzsche parece haber pensado que finalmente posee una brújula de este tipo. En este sentido, explica en una carta a Hugo von Sänger en noviembre de 1972 que no soy ni músico ni poeta, dass ich weder Musiker noch Dichter bin, sino que se refiere resueltamente a meine Eigenschaft als Philosoph, mi capacidad como filósofo. Aún así, el propio Nietzsche considera su Zaratustra, no solo en vista de los interludios líricos, como un gran poema, como demuestra, por ejemplo, la carta otra vez a Erwin Rohde del 22 de febrero de 1884, en la que, en el curso de una caracterización del estilo poético de Zaratustra hace un reclamo irrestricto al título poeta. Ich cito: "Mein Stil ist ein Tanz, ein Spiel der Symmetrien aller Art und ein Überspringen und Verspotten dieser Symmetrien. Das geht bis in die Wahl der Vokale. Übrigens bin ich Dichter bis zu jeder Grenze dieses Begriffs geblieben, ob man mich schon tüchtig mit dem Gegenteil als Dichterei tyrannisiert habe. Y traduzco: mi estilo es un baile, un juego de simetrías de todo tipo y un saltar y burlarse de estas simetrías. Eso llega hasta la elección de vocales. Por cierto, me he mantenido como poeta hasta los límites de este concepto, aunque me he tiranizado con lo opuesto a toda poesía". Entonces, sobre eso también hemos hablado ya esta mañana, es decir, los cambios bruscos, ¿no?, en su discurso, romper con la linealidad del lenguaje conceptual, todo eso es importante, claro, para nuestras reflexiones. Y también ahí se ve que lo que también importa mucho para los comentarios a una edición es conocer las cartas que escribe Nietzsche en determinados momentos. El hecho de que una de las últimas obras que él mismo preparó para la impresión fueran los Dionysos Dithyrambes habla a favor de esta actitud. Paradójicamente, la autorreflexión poética contenida en el primer poema titulado "Lunar, nur Dichter, solo loco, solo poeta", es una notable devaluación de la poesía, creo yo. Y esta mañana ha sido citado: "Der Wahrheit freier Du, so höhnten sie, nein, nur ein Dichter, ein Tier, ein listiges, raubendes, schleichendes, das lügen muss, das wissentlich, willentlich lügen muss. Tú, el pretendiente de la verdad", así se mofaban, "no, solo un poeta, un animal astuto, saqueador, rastrero, que ha de mentir, que premeditadamente, intencionadamente ha de
Mentier. A diferencia de lo que sucede en la ciencia, en la fröhliche Wissenschaft y en su entorno, la insensatez poética ya no aparece aquí como contrapeso necesario de la ciencia filosófica, sino que bloquea el acceso a una verdad. Por otra parte, el poeta simplemente construye lügnerische Wortbrücken, falaces puentes entre palabras, juego de palabras supongo, y en el mejor de los casos es capaz de darse cuenta de que está desterrado de toda verdad, verbannt sei von aller Wahrheit. Bien, y ya termino. Un artista filósofo es como Nietzsche podría ser retratado, pero esta descripción resultaría demasiado fácil, porque el simple guión entre artista y filósofo puede ocultar una relación contradictoria y competitiva entre arte y filosofía que culmina en la cuestión de su respectiva relación con la verdad. Desde Platón, el arte ha estado bajo sospecha de no servir a la verdad, sino a la mera ilusión que pretende ser verdad. Nietzsche también tiene una postura muy crítica hacia el arte. El menschliches, also menschliches, el arte está bajo la sospecha general de conservar creencias obsoletas, y en la genealogía de la moral el artista es considerado como alguien que no puede estar solo, que permanece pendiente de las cosas que trata, que glorifica. Por otra parte, según la opinión de Nietzsche, el arte es también capaz de glorificar el sufrimiento y la vida, aunque el arte no pueda, como afirma en El nacimiento de la tragedia, hacer parecer la existencia del mundo como enteramente justificado, al menos hace que la vida sea soportable. Y eso es otra vez un Nietzsche anterior, un primer Nietzsche. Repito, habrá que ver también mucho las diferentes etapas. La filosofía y la poesía están de alguna manera relacionadas entre sí y pueden fusionarse. Filosofía en forma de poesía no es una rareza literaria. A la inversa, se puede decir que no hay gran poesía sin trasfondo filosófico. No es solo a través de la puerta de la belleza que el poeta penetra en el reino del conocimiento, sino también a través del conocimiento, de la comprensión más profunda de las interrelaciones de la vida, la mirada metafísica que le permite captar lo esencial en su sentido más profundo y en su significado eterno. Sin embargo, no se puede decir en general cómo la filosofía y la poesía se relacionan entre sí, donde yacen sus puntos de contacto, porque la conexión de lo poético con lo filosófico siempre ha sido completamente diferente para cada pensador que se convierte en poeta y para cada poeta que se convierte en pensador. Y debe ser encontrada e investigada de nuevo para cada uno de ellos. Y de ello se tratará nuestro proyecto, encontrar la investigación, la relación entre lo poético y lo filosófico en las diferentes etapas de Friedrich Nietzsche. Gracias. He creído entender, a lo mejor he entendido mal, pero por eso quería preguntar. En el poema Solo loco, solo poeta, he creído entender que tú decías algo así como que parecía como que denostaba la poesía. Que se notaba como un cierto menoscabo del valor de lo poético. Y yo me parece, pero a ver qué opinas tú, que hay, por una parte, yo veo una resonancia de la noción de manía en Grecia, de la noción de manía que es locura, pero que es locura divina, la locura esa del rayo que fustiga y que fulmina, que la padece. Y por otra parte, también, además de eso, de la noción, con respecto a la verdad, transvaluadora. Es decir, con respecto a la verdad, sí, la idea de transvaloración. Es decir, ¿qué pasa? Que el poeta, el loco, ese loco que es divino, manda a paseo la verdad. Porque es la verdad platónica la que está pesando ahí siempre cuando Nietzsche habla de la verdad. No sé qué opinarás. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que quería decir que a partir de cierto momento, y ahí está muy claro, está también entra, pero no
no como creencia del propio Nietzsche, sino como casi lo dice en tercera persona, la noción de la mentira. ¿No? Eso me parece importante. Sí, es simplemente eso que es claro. Gracias por la aclaración. ¿Con qué tradición lírica dialoga Nietzsche, puesto que sois historiadores de la literatura alemana, filólogos alemanes, y conocéis exactamente esas coordenadas con las que sobre todo el joven Nietzsche, que entiendo que es lo que estáis ahora trabajando, se inserta, ¿verdad?, en una formación poética que es muy típica también de su época, del Bildungsbürgertum. Hay que recordar que Weimar está a 50 kilómetros, perdón, Naumburg está a 50 kilómetros de Weimar, y ya de pequeño Nietzsche pues crea una asociación literaria, le enseñan a recitar poesía, a tocar el piano y un largo etcétera, de manera que entraría dentro de esa dimensión como ritual, muy de historia de las mentalidades, donde la verdadera formación es aquella completa y por tanto la que verdaderamente enriquece la Bildung como autoformación. Bueno, desde este yo he mencionado, perdón, te he interrumpido, es que he mencionado 3 directamente que son las fuentes casi más evidentes. Y entonces, desde ese contexto, que tiene que ver mucho con historia cultural también de la Alemania de la época posterior a la muerte de Goethe, que es el vacío que deja el clasicismo humanista y goetheano y schilleriano, claro, el joven Nietzsche, lo que yo recuerdo es que es muy sincrético. Tiene, por un lado, me he apuntado aquí, obviamente los románticos, Heine y Eichendorff, pero luego también está toda la tradición hímnica, que no abandona, donde habría que coger a Hölderlin, incluso a Klopstock. Luego también tengo aquí, obviamente, Goethe, sonetos y baladas, el Fausto, para eso habría que ver la correspondencia, como el intertexto de las cartas es un guiño constante a la musicalidad, a los temas y a los ritmos del Fausto. Y luego también la tradición de los lira, Schumann y Schubert, y también la musicalización de la poesía del clasicismo. Entonces es como muy sincrético. Luego coges a Leopardi y tienes algo bastante denso y que hay que desgranar. Entonces me gustaría saber cómo desgranarlo. Y luego una paradoja que ya nos llevaría al siglo XX. Claro, Nietzsche se hace famoso no solo por sus poesías, pero tienes a Georg, tienes a Gottfried Benn, tienes incluso a Rilke, que cogen al Nietzsche cuya prosa es musical y dejan de lado completamente la poesía. Entonces quería incidir un poco en esta paradoja No en vano, ¿no? y quería pensar un poco qué significa esto, ¿no? Que los grandes líricos del cambio de siglo se vean influenciados no por los versos, sino precisamente por las palabras que lanzan en la prosa filosófica. Porque los versos no son tan estupendos. Entonces igual sería... Gracias. Eso pasa un poco, vamos a ver, hay de todo, que no me quiero extender mucho. Lo que es genial en lo que creo yo es el propio concepto ese de musicalidad, no tanto el verso en sí. Pasa con el lead mucho, no me quiero extender, pero hay líderes maravillosos, contextos maravillosos, y hay líderes muy bonitos, contextos malísimos. Porque están basados en un tópico tras otro y ya con ponerle música y con que rime vale. Entonces también hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces lo que es revolucionario Nietzsche es gran estilo y la unión, el sincretismo de todas esas cosas, pero no el recurso de la poesía o de algunos poemas por separado. Yo creo que da como el germen de eso, pero él mismo se va más lejos. O sea, él mismo se va a la prosa poética, no se queda ni componiendo lira ni escribiendo un poquitín a la manera de Rückert, pero Rückert es, o sea, a la manera de Eichendorff, pero es que él ya vive 50 años después de Eichendorff. No se puede escribir a la manera de Eichendorff del siglo XX, ya no tiene mucho sentido. Yo te iba a responder un poquito, como Isabel ya se ha ocupado de esto, de cómo se ha recibido, cuál ha sido la recepción de Nietzsche. Es que además has mencionado autores, sabes que he estudiado también con relación a la recepción de Nietzsche, ¿no? No solamente han cogido al Nietzsche poeta, al Nietzsche filósofo, ni mucho menos, sino al cantor. Es más, había una pugna entre Stefan Georg y Nietzsche sobre quién había sido capaz ya no solamente de escribir, sino de llevar a cabo ese gran estilo, que como habíamos comentado antes, no se limita solo a la palabra, sino a la creación de nuevos seres humanos, de interferir con el estilo en la incorporación en la vida, es decir, de darle un cuerpo. Entonces Stefan Georg, por ejemplo, en concreto, dice, fíjate, a este le gano yo, a Nietzsche le gano yo, que le ha creado un dios de papel que es Zaratustra, y yo en cambio estoy creando a gente de carne y hueso, es decir, él tenía una escuela, quería tener una escuela platónica, más o menos, a través de la palabra. ¿Vale? Rilke, al principio sí que
les rindió mucha pleitesía y sí que intentó ser discípulo suyo. Yo he leído 2 o 3 cartas de Rilke en las que le pedía a Georg entrar en su círculo. Georg se entrevistó una vez con él, pero al parecer no fue mucho más allá. También porque Georg no quería ser el maestro de quien ya se veía venir que él iba a superar. Entonces, Rilke, al poco tiempo, esto fue un pecadillo de juventud, por así decirlo, pero lo superó y muchísimo. Entonces, esto con respecto a Nietzsche, bueno, pues también a Rilke le pasó lo mismo. Rilke tiene un texto en los Die Aufzeichnungen des Malte, el Malte, en el que habla sobre todo de aprender a ver. Y gracias a Nietzsche, lo dicen los escritores del cambio de siglo, los poetas, hemos aprendido a ver de otra forma completamente distinta, a ver también con el espíritu. Eso es una forma de percepción completamente distinta a la que les había enseñado. Volviendo a la influencia, es decir, claro, se conoce, se sabe los que has citado, pero también es un poco una forma de ver qué función tiene cada uno, ¿no? Entonces yo pienso que es extremadamente importante a Heine cuando hablamos de rupturas, ¿no? Y cuando hablamos de estos choques, como aquí el Schwein, que aparece de repente, ahí está Heine detrás y esto está claro. Provocar, es decir, romper un poco el discurso literario de la Goethe-Zeit, ¿no? Esta literatura tan sagrada, etcétera, lo tienes seguramente ahí. A mí me gustaría saber también que está Georg Büchner detrás, creo que no, pero bueno. Y hay uno que no sé si se ha mencionado aquí, me parece importante en cuanto a la frescura, ¿no? Que a veces leemos en estos poemas de Nietzsche, y que es Luther. Es decir, yo veo mucho Luther en el propio Nietzsche. Y después, en cuanto a la recepción, claro, es decir, los poetas, ahí no entro porque ahí tenemos la especialista, pero los germanistas, es decir, uno de los primeros que leí, es un germanista un poco sospechoso por la época en principio de los años 40, es Fritz Martini. Fritz Martini tiene un libro que se llama Das Wagnis der Sprache, el atrevimiento de la lengua, donde él quiere, es decir, estudia un poco el inicio de la modernidad a través de determinados autores. Aparece también Rilke, aparece Benn, Thomas Mann, etc. Y el primer texto de este libro es Zarathustra, es decir, ya no me acuerdo qué fragmento, pero claro, la interpretación que ofrece Martín es una interpretación como si de un poema se tratase, es decir, es muy lírica. Una de nuestras preguntas es, evidentemente, la recepción lírica de Nietzsche no es llamativa, entonces, ¿por qué no ocuparnos de ella? Es decir, eso es uno de los inicios de... Quería apuntar solo una cosita muy breve sobre Benn. Gottfried Benn dijo, eso es una cita que se ha repetido muchas veces, que el expresionismo no es tal, es simplemente una paráfrasis de Nietzsche. Pero Nietzsche, evidentemente, no el poeta, sino el filósofo, el autor de Zaratustra. A los expresionistas de toda esta generación, lo que más les impresionó de Nietzsche era el estilo del Zaratustra, y era también esa ligereza de la que hemos hablado y que es la que había aportado la lengua alemana, esa forma de jugar y de limitar el lenguaje. Y quería volver sobre lo que ha dicho Arno, muy bien dicho, que es la influencia de Lutero. Lo he comentado también con el profesor Quejido varias veces, la influencia de Lutero. Nietzsche también es un hijo de pastor protestante, Lutero también, y precisamente por ahí es muy probable que le venga toda esa afición por la oralidad del lenguaje, es decir, hacer que sus textos funcionasen como sermones, es decir, que llegaran y que calaran y convenciesen también al público que le está oyendo o al lector convertido en oyente. Simplemente un apunte que nos has explicado, y creo que no debemos olvidar, precisamente hablando de recepción y hablando de música, la recepción de Nietzsche por parte de un músico, por citar uno, que es Mahler. Me parece que es realmente una auténtica maravilla, porque creo que le entiende y además de alguna forma, pues no sé qué palabra podría emplear, aparte de un gran homenaje, de alguna manera
creo que ve lo que, digamos, que pretendía el propio Nietzsche, ¿no? Que era justamente la música, ¿no? Nada más que eso. Me refiero a la tercera sinfonía de Mahler, ¿no? Que recoge, como sabéis, precisamente el último poema de Zaratustra. Aquello es verdaderamente, no sé cómo decirlo, pero me parece absolutamente sublime, ¿no? Todo el propio poema, la interpretación musical, y eso pues, es inolvidable. ¿Algo más? If I may, just a comment. I think I personally, this from what I'm trying to understand, it's I'm very good in Spanish, but I have to translate here. As well, I feel very uncomfortable with acknowledging one line in a poem when Nietzsche says, "I am not a musician." When throughout his life, Nietzsche constantly insists on the importance of music in his life and philosophy, not only in his life. Because the Dionysian, which underpins constantly, and I will be speaking a bit on this, is essentially the musical. So I, essentially, from at least a Nietzschean perspective of the importance of, I'll elaborate a bit on this. So, I don't know, Nietzsche insists on the dimension of the music. So I think we should give them, and also what has just been said, I think we need also to listen what musicians think about the musical dimension of Nietzsche's work. Because musicians have a lot of things to say. One slight comment about the relationship between form and content. Whereas a lot of philologists and people that come from the literature area have problems with the structure of the Bertolt tragedy, musicians do not. Because it has a rhapsodic form which musicians in the time of Nietzsche were investigating. So my question there would be, who says that Nietzsche was not following the rhapsodic development that musicians were developing, when we know that Nietzsche was more in conversations with musicians rather than philologists? So that is like a question I would like to pose for reflection more than a statement. Mine is not a statement because it's a big question for myself. Also as a musician. I can try to, I'm sorry in my horrible English. I think Nietzsche is a musician, but he doesn't write symphonies like Mahler. He is a musician, but he doesn't write works for orchestra and on a how to say that, with notes and all this, but he writes. So he's a musician in another language, if you want to say that. He's not. I say that he's not a composer like Mahler, because his music doesn't have the language or the capacity that Mahler has. But he's a musician, but in another language, if you want to say that. Or level. So and the poet is a little bit of the same. Maybe he is a musician, but I understood that I'm not a composer. Well, music I'm not a composer. I think I'm musica, or I'm not an interpret. Because he played the piano very well, but he was not the least person. Maybe.